Hoy es el segundo día de la caminata por la verdad, la justicia y la paz, convocada por el poeta Javier Sicilia, la familia Levarón y diversas organizaciones civiles. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Juan Carlos Cejudo Martínez. Él es reportero del Instituto Morelense de Radio y Televisión, quien nos tiene un reporte de este segundo día de marcha de caravana. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. ¿Qué nos puedes reportar? Así es, buenos días, Alejandra, buenos días también al auditorio, los saludos desde el poblado de Tres Marías, esto en el municipio de Huitzilac, Morelos. Nos encontramos kilómetros más adelante de uno de los paraderos sobre la autopista Cuernavaca, México. Hasta este lugar, integrantes de la caminata por la verdad, justicia y paz, encabezadas por el poeta y vocero del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, y Adrián y Julián Levarón, ha llegado tras pasar parte del contingente la noche de ayer en el Seminario Mayor Conciliar de la Diócesis de Cuernavaca, desde donde salieron los autobuses en caravana desde las 8 de la mañana. Hace un par ya de minutos ha iniciado el trayecto a pie. Esto será hasta el último retorno de la autopista en dirección a la Ciudad de México, donde abordará este contingente de nueva cuenta los autobuses hasta 500 metros antes de la plaza de cobro de peaje a Tlalpan. De acuerdo al itinerario, será en punto de las 4:30 a las 6:30, que está programado un trayecto a pie, esto desde la caseta de Tlalpan hasta la comunidad de San Pedro Mártir en la Ciudad de México, donde concluirán el segundo día de esta caminata por la verdad, la justicia y la paz. A lo largo de este día se tiene programado que colectivos, activistas que acompañan la caminata, así como el propio Javier Sicilia y la familia Levarón, al igual que el día de ayer, en cada parada realicen varios pronunciamientos sobre la agenda que presentarán al Gabinete de Seguridad Nacional durante su encuentro en Palacio Nacional. Esto ya el día domingo. Por lo pronto, hace un par de minutos se acaba de dar uno de los pronunciamientos, salida de Tres Marías. Este fue por parte de la familia Levarón. Han señalado la importancia que tiene, sobre todo, que la ciudadanía se sume con diferentes acciones, sobre todo a esta caminata, al referir que son más de 3 millones las personas que han sido víctimas, sobre todo de la violencia y de la inseguridad que se vive en el país. De ahí que es importante, sobre todo, que todos ellos salgan, incluso dijo, a las calles, como a un acto, durante el paso de esta caminata, como un acto de apoyo a este contingente que, espera siga creciendo a lo largo de su paso por ya el estado de Morelos y ya pasando también al Estado de México. Algunos de los pronunciamientos también que han expresado es la creación de una comisión de la verdad integrada por expertos internacionales y nacionales, así como la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para resolver los casos de personas desaparecidas en México. El día de ayer incluso se hizo un pronunciamiento al respecto de los pueblos originarios en resistencia, de quienes algunos de los participantes se encuentran en esta caminata. Claro. Así que esta jornada se prevé larga, tal vez será la más compleja debido también a las temperaturas que permean en esta zona de los altos, del norte del estado de Morelos, por lo que cualquier novedad le seguiremos informando. Juan Carlos, si nos lo permites, estaremos enlazándonos contigo en nuestros diversos espacios informativos, para ver cómo se desarrolla, nos decías, en este segundo día, el pronosticado como el más complejo de esta caravana por la seguridad, la paz y la justicia, encabezada por el activista Julián Levarón y también por el poeta Javier Sicilia. Muchísimas gracias, Juan Carlos Cejudo Martínez, periodista del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Gracias, buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego.